Voy a sintetizar mínimamente dos de las cosas importantes que dijimos ahorita. O sea, la primera es muy sencilla y es que nuestro curso se divide básicamente en tres momentos. La Persia antigua, que vamos a llevar hasta la llegada de los omeyas, que es cuando Irán da un giro hacia el Islam, empieza su proceso de islamización. Ese proceso de islamización tiene una característica esencial y es que es un proceso que se da dentro del sunismo, con mayoría suníes y con minorías chiitas en Irán. Luego vamos a mirar que dentro de ese proceso llega un imperio al que todavía estamos lejos un poquito, que es el imperio de los, ay, ya se me fue el nombre, safávides, y los safávides van a transformar el Islam suní en Islam chií. Y a partir de ese momento, Irán se convierte en una nación plenamente chiita que va a hacerlo a partir de una situación de forzamiento de la población. O sea, no va a ser una conversión voluntaria, sino que va a ser una conversión forzosa. Y luego llegaremos hasta un imperio, el imperio Qajar. Los Qajar van a estar desde finales del siglo XIX hasta 1925. Con los Qajar empezamos el Irán contemporáneo que nos trae hasta hoy. Para poder entender el Irán contemporáneo, es importante, pues si uno lo puede hacer, toda esta visión panorámica. Entre otras cosas, donde vamos a descubrir cómo se construye una territorialidad que surge de un proceso de fragmentación de lo que había sido el gran imperio persa, una fragmentación donde van a intervenir los imperios occidentales, concretamente el imperio ruso y el imperio británico. Antes de eso, los territorios van desde Afganistán, tomando casi desde Pakistán hasta el Golfo Pérsico. Y incluyen no solamente a Irán, sino también a Irak. Así que en el momento en que nos vamos a situar, vamos a estar lindando con esas macro territorialidades. Y ahora yo les estaba comentando que hay un precepto fundamental para relacionarse con con el Islam y es de saber que el Islam no ejecuta procesos de persecución religiosa. Es decir, el Islam clásico, que es el Islam que llega hasta el siglo XVII, no tiene manifestaciones sectarias de buscar a las personas no creyentes en el Islam para martirizarlas, para perseguirlas o para convertirlas a la fuerza. El Islam no perdona, eso sí, todo lo que es el politeísmo, le va a hacer la guerra al politeísmo, pero va a respetar muchísimo las formas monoteístas, tanto el judaísmo como el cristianismo. Lo que va a postular es que el Islam es la manera perfecta de realización del monoteísmo, que Mahoma es el último gran profeta, Jesús para ellos es un profeta, no es Dios, y que Alá es uno solo. Ellos van a patentar el término yihad desde hace un rato como esfuerzo y hablan de diferentes formas de esfuerzo. Y yihad no es en modo alguno guerra santa. Guerra Santa es la traducción que le dio Occidente a la forma de la yihad y Occidente muy en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ha mirado hacia el Islam en un proceso de satanización y de homogenización, como si todo el Islam fuera idéntico. Sería muy injusto afirmar que todo el cristianismo es idéntico. No es idéntico. Así que es muy injusto pensar que el Islam es homogéneo.
el Islam tiene fracturas. La fractura más importante es de la que hemos venido hablando, la fractura entre el sunismo y el chiismo, donde los suníes son los que siguen los dicterios de la Sunna, que es y de la Umma, que son la comunidad de los creyentes, la congregación que libremente determina o designa un principio califal. Originalmente los califatos se dan por determinación de la colectividad. Así se dan los cuatro primeros califas que se llaman califas ortodoxos o califas bien guiados, que van a ser Abu Bakr, Uthman y Ali. Pero después, cuando llega el califato de Ali, los sucesores de Uthman ya no aceptan esta forma y se oponen a Ali, lo acusan de haber sido el gestor de la muerte de Uthman, de haber estado tras su asesinato, y hay una partición del Islam en lo que se llama una fitna, donde aparecen a este lado los suníes mayoritarios y una minoría disidente que serán los chiíes, los que siguen a Ali. Los suníes con los seguidores de Uthman, que serán los omeyas, al frente, van a establecer una manera distinta para el califato, que va a ser el califato hereditario. Entonces van a empezar las transiciones de los grandes califatos. Generalmente cuando se habla de grandes califatos en el Islam, se alude fundamentalmente a por lo menos cuatro grandes formas califales. El califato Meya, ¿sí? Perdón, el califato ortodoxo son más. El califato ortodoxo, el califato Meya, el califato Abbasí, el califato Fatimí, el califato otomano. ¿Sí? Ajá, sí. Cuatro califas. Ajá. Ellos son contemporáneos a, ellos son contemporáneos a Mahoma. Ellos los cuatro fueron suegro de Mahoma, yernos de Mahoma. Y todos por eso se llaman bien guiados porque estuvieron bajo la influencia directa de Mahoma, lo conocieron, sabían cómo funcionaba Mahoma, cómo pensaba Mahoma. Ya lo, Abu Bakr, ujú, claro. Claro, lo que pasa es que cuando se fundan cuando muere Mahoma, la comunidad de los creyentes queda librada a una situación compleja y es quién va a sustituirlo. ¿Cómo se va a hacer la transición? Mahoma, dicen los chiitas, había designado a su primo y yerno Ali para sucederlo, pero Ali era un hombre y lo vamos a ir viendo y esto es muy importante para lo que vamos a ver. Ali era un hombre, al igual que Fátima, que se tomaban el dogma digamos, de toda la forma de la fe muy a pecho, que seguían el ejemplo de Mahoma, eran personas sencillas, eran personas que vivían con medios apenas justos, que dedicaban casi todos sus recursos a a la benevolencia, a la caridad, y era un hombre cuyas ideas y formas de percibir y concebir el Islam chocaban abierta y directamente con los otros, que eran quizás más políticos, que eran hombres de mucho poder, eran hombres de mucho dinero, eran hombres que habían sido capitales para que Mahoma cumpliera su misión. ¿Por qué? Sin Ali y sin Abu Bakr, Mahoma no va a ningún Pereira. Ali, porque es su primo, la persona que desde que Mahoma dice se me presentó esta situación, o sea, se me apareció este ángel y me habló y me dijo y le creyó. Y siempre lo acompañó, pero Ali era menor que Mahoma, pero es ese caso
El primo que tiene como, que usted tiene, el uno tiene 20 y tantos años, el otro tiene 13 y anda pegado de la cola del otro. Y Abu Bakr fue uno de los primeros creyentes en Mahoma en sus tiempos de la Meca. Era un hombre muy poderoso, era un hombre con muchos recursos, era un hombre de mucha influencia y le ayudó a hacer puentes cuando Mahoma llegó a Medina y lo ayudó a acreditar y todo. Uthman y Uthman eran, estaban entreverados con Abu Bakr, o sea, eran cercanos. Yo no he estudiado mucho, no he llegado ahí tampoco en lo que estoy leyendo, en los vínculos entre ellos, pero tienen vínculos parentales, porque todos se mueven dentro de un espacio tribal. Entonces, y las tribus en general tienen vínculos que refuerzan unas con otras. Ambos son hombres muy poderosos, ambos son hombres de acción, son hombres de combate y ellos van a tener una pugna con Ali, ¿sí? Como este es el de la familia de Mahoma y pues lo llevamos aquí porque nos toca, o sea, ese es de la familia, toca, ¿sí? No es que sea nuestro favorito, no siempre estamos de acuerdo. Ellos son hombres con mucho impulso, con mucho liderazgo. Y la manifestación más clara, yo creo que está en este mapa. Vamos a ver si está, si es este mapa o no. Está en el hecho de que bajo los primeros cuatro califas, el Islam conquista Egipto, conquista Siria, entra sobre Persia, o sea, hace una expansión muy grande y muy rápida. Y eso lo que eso es lo que quiere decir fundamentalmente es que estos señores, sobre todo Uthman y Uthman, que fueron los que gobernaron más tiempo, porque Abu Bakr solo gobernó 2 años, eran solo 2 años, él era casi de la edad de Mahoma, o sea, eran casi que contemporáneos. Entonces, estos otros dos hombres, ambos murieron asesinados. Ambos tenían muchos hilos con el poder. Ali era ese que estaba pidiendo el puesto desde el principio, y al que le decían, ahora no, mijito, después, ahora no, mijito, después, ahora no, mijito, después. Entonces, lo del asesinato de Uthman nunca se aclaró. Em, lo que sí está claro es que desde el primer momento las dos posiciones tuvieron algunos roces originalmente solo centrados en el liderazgo. El punto crítico para el Islam se da en un momento especial. Vamos a ver, lo tengo aquí. Eh, vamos a ver si lo tengo, en qué parte está aquí. Tiene que ver exactamente con, no está la fecha, qué raro. Tiene que ver exactamente con lo que fue la batalla de Kerbala. Em, hasta ese momento, la distinción entre ellos es 680, 10 de octubre de 680. Hasta ese momento, las dos formas de ver la realidad de sunismo y chiismo habían tenido unas distancias más fundadas en quién debe guiar a los creyentes. Alguien de la familia del profeta, de su sangre, o alguien elegido por una comunidad de creyentes. Mahoma había dicho con una gran claridad que el Islam no era una religión de jerarquía. O sea, el Islam no era un principio de verticalidad, sino que era un espacio donde todos los creyentes eran iguales ante Alá y la relación de cada creyente con Alá era una relación directa. Pueden haber unos creyentes más conocedores del Corán, más capacitados para interpretar la voluntad de Alá, esos van a ser los imanes.
y ellos pueden servirle a la comunidad de apoyo y de guía y de fundamento. Pueden ayudarles a aclarar moralmente sus condiciones. En el Islam no hay nada similar a la confesión, pero hay algo aproximado. O sea, la persona puede hablar con el imam sobre aquello que le aqueja o aquello que le preocupa. Y el imán le puede ayudar a mirar con mayor claridad cómo obrar la voluntad de Alá. Eso sí puede darse, o sea, es un consultor, es un asesor espiritual, es un guía espiritual. No, te voy a explicar por qué no. Porque el sacerdocio en el catolicismo es más complicado. Cuando se da la em, ay, ya se me acabó de ir. No, 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 la unción sacerdotal, ¿sí? Se hace, a los sacerdotes se los unge con el crisma sagrado, en la frente, en las manos, en la lengua, ¿sí? En el corazón, en la cabeza. A partir de ese momento, esa persona está habilitada para representar a Jesús en la tierra, lo que quiere decir que cuando el cura sale de la casa cural vestido de paisano, es fulanito de tal. Pero cuando se ponen los ornamentos y ejerce los sacramentos, es Cristo mismo quien ejecuta esa acción. O sea, en el momento de la Eucaristía, en el momento, es la función exactamente de Cristo. Por eso cuando eh, el cura Hidalgo en México, el 16 de septiembre, 15 de la noche del 15 al 16 de septiembre, da el grito de Dolores, bueno, y que declara la independencia de México. Cuando a él lo apresan, antes de ejecutarlo, le cortan las manos y la lengua y le arrancan la piel. Antes de ejecutarlo, le cortan las manos, la lengua al cura Hidalgo. ¿Por qué? Porque eran los lugares donde tenía la unción. Como para que dice, como para no cometer el pecado de matar a Dios. Es decir, entonces el imán no tiene una condición sagrada. El imán es el conocimiento, es la vocación de servicio, es el acompañamiento a la comunidad, es la orientación a a la comunidad. Ellos tienen en el Islam, tienen su oración 5 veces al día, que es una oración que dura 5 minutos. O sea, para bendecir cada momento clave en la jornada. La primera antes de que salga el sol y la última cuando el sol se va a ocultar, ¿sí? Pero ellos los viernes a las 5 de la tarde, o sea, en la oración de la tarde, tienen un momento muy especial en que la comunidad de los hombres se une en la mezquita. Fundamentalmente son los hombres. Las mujeres pueden ir, pero como es una noción tan patriarcal, sobre todo en el pasado, pero todavía hoy, cuando termina la oración, o sea, el imán es el que conduce la oración. En algunos casos la conducía el califa, cuando había califa, en ciertas mezquitas. Después de eso, ¿sí? Aquí está la quibla y siempre se me ha dado porque se me olvida el nombre del púlpito, pero ahora me voy a acordar. Este es un nombre parecido. En el púlpito, que es donde tiene una escalerita, donde ellos se suben, ahí se sube el imán y habla a la comunidad. El califa, por ejemplo, manda despachos a todas las comunidades dependientes y les habla sobre lo que necesitan que se pongan de acuerdo. Por ejemplo, si hay un ataque, si hay una situación crítica, por decir algo, hubo un terremoto y se destruyeron muchas casas, hubo un incendio y se murió y también, le puede decir a las comunidades que se necesita hacer un esfuerzo común para ayudar a esa localidad o movilizarse para la guerra. Entonces, la oración de los viernes es fundamental. Y esto en las comunidades contemporáneas se ha vuelto muy significativo, especialmente en relación con toda lo que es la lucha política actual.
porque ahí es donde muchos imanes, que son lo que vamos a conocer más adelante, salafitas, o sea, que son ortodoxos o hiperortodoxos, pueden dar noción. Hasta esta parte, cuando se da la batalla de Kerbala y el martirio de el nieto de Ali, Hussein, el chiismo y el sunismo están muy cerca en la parte dogmática, pero con el paso del tiempo, las personas, así como en su momento iban a la tumba de Mahoma a dejar flores, a orar, porque sentían que yendo a la tumba de Mahoma estaban más cerca al profeta. eh, Mucha gente empieza a ir a rendir tributo al martirio de Hussein, y cuando se organice el chiismo en forma, ese se volverá un sitio muy especial para los chiitas. Bien, aquí vamos a lo profundo. El chiismo, sí, como niñas, ay, tan bellas, el cura Hidalgo. Bueno, como el chiismo hoy en día, el sunismo y el suismo son dos caras de una misma moneda. Ambos, unidos junto con otras divisiones del Islam, son el Islam. El chiismo y el sunismo son las dos formas digamos, más determinantes de el Islam. El sunismo es mayoritario, y lo veíamos la vez pasada, está en todo el mundo. El chiismo está menos presente en otros sitios del mundo, pero usted podría pasar hoy en día por un lugar y encontrarse que le presenten a alguien que es islámico, musulmán, chiita, y usted se queda como, "Ah, ¿cómo así? Entonces este es el que va con una estaca sacando corazones". No, para nada. No tienen esa connotación, ni los chiitas son en sí violentos. O sea, hay grupos violentos, pero la mayoría de los grupos violentos del Islam son sunitas, no son chiitas. Al-Qaeda, ISIS, todo Al-Jazeera, creo que el Talibán también, jamás, todos ellos son suníes, son sunitas, sí, no son chiitas, ¿no? Y esto va a tener, vamos, no, eso lo tenemos que ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante porque me adelanto mucho, pero te puedo contestar una parte. O sea, eso tiene que ver con el colonialismo, con el anticolonialismo. Tiene que, esa. Y cuentas muy organizadas. Es algo que tiene que, es mucho más complejo. Lo que pasa es que si no me quedo ahí, no llego aquí. Pero lo que sí les puedo, lo vamos a ver en forma, pero sí les puedo aclarar algo. Es mucho más complicado. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión que es la visión occidental. Me incluyo. Me gustan los derechos humanos, me estoy a favor de la democracia, estoy a favor de la igualdad de géneros, estoy a favor de que a nadie lo pongan en una cruz por asuntos morales, ta, ta, ta. Pero esos son mis valores. Los valores del Islam son otros. Ellos se sintieron con mucha razón avasallados, apabullados, angustiados de ver cómo su mundo, su construcción de mundo moral, espiritual, era impactada por una forma totalmente distinta que les arrebataba, entre otras cosas, a su propia juventud. Cuando nosotros veamos en 1979 la revolución de los ayatolás, fue apoyada en gran medida por las mujeres que como una forma de protesta se pusieron el chador, la túnica negra, para mostrarse a sí mismas en su identidad cultural. Entonces el salafismo tiene que ver con decir, se nos está yendo la piola, es decir,
Estos cambios que nosotros, por ejemplo, en Occidente celebramos, que fueron introducidos por el Concilio Vaticano II, de que la misa fuera en español, de que ta, y para pin, para allá, a mucha gente la angustia porque dicen, y muchas personas preferirían un mundo más cerrado, más tradicional, con menos posibilidades de cambio o de manifestaciones diversas, y quisieran que el mundo fuera más en blanco y negro y no con tantas escalas de gris. Entonces, el salafismo responde a eso y responde también a una intromisión continua, que es que el petróleo no es una cosa baladí y ellos se han sentido permanentemente contraatacados, o sea que la política en el mundo islámico, árabe y del Medio Oriente es muy delicada. No es lo mismo que lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y eso que la mayoría de los reclutamientos de ISIS, por lo menos, se hacen en Estados Unidos, Francia, Holanda, los países nórdicos. ¿Por qué? Porque allí han llegado muchas personas de procedencia islámica que se han visto marginadas, unas más que otras, porque el ser humano tiene una profunda dificultad para asumir su propia condición más determinante, que es la libertad. No hay nada, es la libertad, no hay nada más difícil que ser libre. Y no hay nada que los seres humanos quieran rehusar más que la libertad. Y a uno le parece increíble, pero pues no todos tenemos la cabeza hecha de la misma manera. Hay mujeres que son felices porque tienen un marido que las mangonea y que les dice que no pueden vestirse así, que no pueden hacer esto, que hay personas que buscan cultos, claro, hay gente que busca orientaciones religiosas donde un pastor, un líder, aún un clérigo, incluso un sacerdote les dice, usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Entonces, el fundamentalismo se alimenta de estas personas con vacío existencial. Les recomiendo, creo que todavía está en Netflix, tengo que ver, una serie que se llama Califato. Ahí te cuentan cómo una muchacha, creo que es alemana, y esa es una historia real. Yo vi el testimonio del papá de verdad, de esa muchacha alemana, con todas las condiciones de libertad, de bienestar posibles, se va con el califato. Es parte, es algo tan inexplicable, tan difícil de entender como los suicidios de las ballenas o como sí, como los suicidios de las ballenas o de los manatíes y uno dice, o de los lémures, que uno dice, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la libertad genera una gran pasión, pero también una gran angustia. Es algo que las comunidades humanas han luchado toda la vida por regular, por controlar, por supervisar y demás. Yo la otra vez hice una charla muy linda sobre ese tema. Podíamos cerrar este año con esa charla, que es la charla sobre la libertad. Es una charla muy bonita. Esa no tiene nada tan de historia, sino que tiene historia, filosofía, música, bueno, tiene de todo. Es un parrandón. Y vuelvo aquí, que se me habían ido de la cabeza. Entonces, como te digo, la intención violenta no es una intención natural en el Islam. Es decir, yo no puedo decir el Islam como religión es, pero miren mis corazones, quizás la religión más violenta de toda la historia, que es el cristianismo, se fundó en un dogma de amor y paz, pero da los elementos y los instrumentos para que con una sola frase de Jesús, que es yo no vine a traer la paz, yo vine a traer la espada, una cosa así, dice allí. Ahora les traigo mi libro de Mahoma, que es una delicia, donde dice, Jesús, sí, está en el Evangelio, yo sí lo he oído varias veces, pero con esa sola, o sea, y él lo dice en el contexto de vengo a romper
Lo que usted, ahora les traigo el libro donde está la frase, porque dice algo así, donde Jesús habla de la espada. Dice que yo no vengo a traer la paz, yo vengo a traer, sí, una espada. No, ya va. Lo que muestra, mira lo que dice Jesús, un minuto. Él dijo, no, esta no es. Dijo, no vine a traer paz, sino espadas. Él dice, yo vine a traer a traer guerra, pero no porque dijera tomen espadas, porque a San Pedro le dice guarda la espada, pero sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa sola frase de Jesús le dio autoridad a alguien como, no estoy diciendo que sea exactamente eso porque no lo he estudiado así, pero creo que no estoy muy desviada, a un papa como Urbano II para llamar a la cruzada, ¿me entienden? O para crear mecanismos tan cruentos, tan absolutamente espantosos como los de la Inquisición, guerras como las del siglo XVII. Nadie ha matado más cristianos que la Iglesia Católica y que las iglesias cristianas del siglo XV. Entonces, entonces la imputación, sí, así matar liberales no es pecado, pero ¿qué quiero decir? Eso no quiere decir que no haya violencia vinculada a la religión islámica. Claro que la hay. ¿Por qué? Porque las religiones no son cosas de Dios. Quien crea que la religión es cosa de Dios está en otro lugar. Las religiones son cosas de los seres humanos y los seres humanos las instrumentalizan de muchas maneras, algunos para crear jardines, otros para construir desiertos y algunos para hacer cementerios. Entonces, eso es algo que quiero que tengamos claro porque la idea nuestra es poder entender lo que está pasando ahorita con el Islam. Lo que está pasando ahora con el Islam, más allá de ser un fenómeno religioso, es un fenómeno político, ¿sí? Es un fenómeno político. Y también hay un elemento que ustedes nunca pueden deshacer de el Islam. Es para mí, a mi modo de ver, el más complicado de todos. Es que el Islam es una religión que se practica de manera retrógrada, negando el progreso histórico, por lo menos en las ortodoxias. El anhelo es vivir como vivía el profeta, pero obviamente en el cristianismo también pasa. O sea, hay gente que va y se pone la túnica y gente que quiere volver a la comunidad ideal de los primeros tiempos. Pero en el Islam es algo mucho más, digamos, instrumentalizado desde arriba. Entonces, cuando nosotros entremos a ver lo que es el chiismo en Irán, vamos a ver que una parte del deseo de los ayatolás no es volvernos pues a vivir como vivía Mahoma, si no, no tendrían problemas con Estados Unidos porque no tendrían la amenaza de las armas nucleares o los reactores atómicos, sino establecer parámetros de conducta similares o iguales a los del tiempo de Mahoma y tratar de condicionar a los sujetos, tanto masculinos como femeninos, a moverse y regirse de acuerdo con esos parámetros. Y ahí es donde entra, digamos, la parte más crítica, más conmovedora, y ahí voy a cerrar esta parte antes de poder pasar a la primera diapositiva, lo que quiere decir que esta clase es un éxito. Cuando usted no puede pasar de la primera diapositiva, quiere decir que la clase va muy bien. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar a uno es pasar como pasando muñequitos. ¿Qué eso quiere decir? Exacto. Lo mejor que te puede pasar es poder entrar más al fondo de las cosas. Pero lo que les iba a decir, Irán estaba en un proceso muy interesante, muy interesante. A partir de la muerte de esta muchacha que siempre se me olvida el nombre, creo que es Nadia, a la que mataron los guardas de la moral.
porque ella estaba con su hermano y se le había corrido la pañoleta. Ni siquiera era que no la tuviera, se le había corrido. Y la cogieron estos hombres y se la llevaron y le dieron una golpiza que la niña, ella quedó en coma, o sea, en coma. Y al hermano también lo golpearon. Eso empezó un proceso de tira y afloje con los ayatolás y sus políticas morales. Y empezó a darse un curso de manifestación que me acuerdo que hace 4 años, cuando fue el Mundial, circuló mucho la imagen de un futbolista, un muchacho joven, muy bello incluso, que estaba condenado a morir en la horca por haberse manifestado en contra de la policía de la moral. Entonces, en medio de la policía, Irán empezó un tira y afloje, muchas manifestaciones. El último presidente más a favor de empezar a liberalizar cosas. En ese momento cae la papa frita de el conflicto en Gaza. Y nada le ha hecho más bien al régimen de Irán que el bombardeo de Trump. Eso selló, claro, un ataque, claro, nada le ha hecho más bien a Irán, al régimen de Irán, que el bombardeo de Trump. Y te voy a decir por qué. Si allí hubiera habido armas nucleares, Estados Unidos no entra así. No entra así, no puede. O sea, a Irán, perdón si dije Irak, me equivoqué, pero a Irán, al régimen de Irán. ¿Por qué? Porque, no, claro, que estaba haciendo trabajos para la construcción de armas atómicas. Eso está muy regulado. ¿Por qué? Mire, Estados Unidos se hace pasito con India, se hace pasito con China, porque ellos sí tienen las armas. Cuando usted sabe que hay un potencial bélico tan riesgoso, usted no puede avanzar. Estados Unidos es especialista hace décadas en desestructurar y desescalar los grupos más peligrosos. Eso se hace desde adentro, con gente infiltrada, gente que es tan patriota que rompe con su familia, rompe con todo y se infiltra, y desde adentro es asesinato selectivo. Pero cuando él ataca ya para darse el bombo, sabiendo que no hay una respuesta, porque no puede haber una respuesta, lo que hace es que los ayatolás se catapulten inmediatamente. La mejor manera de fortalecer un régimen interno es un ataque externo sin seguimiento. O sea, si él ahora avanza sobre Venezuela, soluciona, pero si no avanza, fortalece a Maduro. Es que ese es el riesgo. Ese es el riesgo. O sea, ese es el conflicto en su forma más, digamos, más dolorosa. ¿Sí? Ujú. Sí, es totalmente chita. Hoy. Sí, claro. Que es sunita. Ah, bueno, me parece bueno porque hice un salto. Lo que pasa es que Irán tiene sus propias milicias que son Al-Jazeera. ¿Al-Jazeera? No, 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 no. Los que están en el Líbano. Se me acabó de ir el nombre. No, ya me voy a acordar. Dame un segundo, yo me acuerdo. Ellos tienen, no, 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 no tienen nada que ver con Osama Bin Laden. Son grupos eh, que, grupos que aparecen como terroristas. Hezbollah. Hezbollah, que además está marcando territorio en Venezuela rampante. Hezbollah es el grupo de milicia fundamentalista chiita que actúa desde el Líbano apoyando la causa palestina. Lo que pasa es que ahí nos vamos a otro punto. Voy a pagar, no.
No, ni no, no. Vamos a hacer, a solucionar. Eh, que es el siguiente y que es muy importante. Hay en la región del Medio Oriente, hay dos países con dos liderazgos muy claros. Arabia Saudita de los suníes y Irán de los chiíes. En Irak hay población sunita y una gran cantidad de población chiita. Desde la década de los 70, desde la década de los 80, desde la década de los 80, no, es que la mayoría de la población chiita está en Irán e Irak. En la parte sur, ah, bueno, Saudí. Bueno, la cuestión, bien, hay una cosa que es muy importante. Los Hezbollah ha estado metida en el Líbano desde los años 80. Y cuando, en medio de todo el problema palestino, lo voy a hacer muy rápido porque nosotros eso ya lo trabajamos, en ese proceso para ayudar a los palestinos, hay un jeque que es el que crea Hamas. Es, a pesar de ser ellos sunitas, los sunitas y los chiitas no necesariamente se odian, no necesariamente se matan, son dos posiciones distintas y rivalizan. Hezbollah y Hamas se unen para pelear juntos. Pero cuando ataca, o sea, cuando Hamas ataca a Israel, Israel revierte el ataque sobre la región de Gaza. Ya para ese momento había un distanciamiento entre Hezbollah y Hamas, pero vuelven y se unen. O sea, quien le ha dado el entrenamiento militar a Hamas es Hezbollah. Hezbollah tiene un comercio de armas profundamente efectivo entre Irán, Irak, Siria y Líbano, ¿sí? Entonces, por ahí hay unos bloqueos importantes. En la medida en la que se arma la tensión, Hezbollah ataca a Israel desde el sur del Líbano y empieza a darse un entrecruzamiento. Irán amenaza que si se ataca a Gaza, ellos van a atacar a Israel. Y en medio de todas estas tensiones, y yo no le he seguido muy la pista tan cerquita ahorita, entra Trump y bombardea en Irán para poner al descubierto, pues que había, más que había armas nucleares, también poner al descubierto que Irán no tenía como contraatacar y Irán no ha contraatacado. Entonces, ni se ha movido. Pero todos los movimientos en pro de los derechos humanos que se venían dando tienen que retenerse porque si tu país es atacado por el enemigo que representa esos derechos que estás tratando de conquistar, tú te tienes que aproximar a tu país. O sea que eso va en contra de los movimientos que se estaban gestando, por lo menos, sino para quitar a los ayatolás del poder, por lo menos para disminuir el efecto que podía ser considerado negativo por parte de los ayatolás. Ahora, ¿por qué Irán es un objetivo para Estados Unidos? Bueno, Irán es un objetivo para Estados Unidos desde 1979, porque Estados Unidos tenía inversiones enormes en Irán. Irán es un territorio hiperestratégico. Y además de eso, pues a Irán le imponen una serie de sanciones económicas violentas, como las que tiene Venezuela. Y cuando entra en el eje Rusia,
porque a Putin también le imponen esas medidas, se crea una triangulación bien interesante que son Rusia, Irán, China. Y este Rusia, Irán, China, que lo llaman el eje del mal, es el que se opone a todo lo que es Occidente, que viene a ser un Estados Unidos que sigue y seguirá siendo durante mucho tiempo la mayor potencia militar posible, la mayor potencia bélica, con una condición crítica, y es que hace muchos años no se hacen ensayos de armas nucleares ni de todo este tipo de armamento. Entonces, siempre se habla sobre ciertos supuestos, por ejemplo, el que Estados Unidos cuenta con una ventaja muy grande y es que tiene varios proveedores de armas, no como otros países que se casan con un único proveedor. Pero Estados Unidos está jugando este partido como cuando yo juego con el Messi o con el Cristiano Ronaldo de hace 10 o 15 años y con los muchachos del pueblo. Es decir, Europa no tiene armas. Europa, Alemania, por ejemplo, en Alemania muchas de las dotaciones militares están desactualizadas. No lo digo porque lo haya oído en un podcast, se lo oí a la WL, es decir, dicho por las noticias en Alemania. Entonces, la Unión Europea no es un aliado como el que pudo haber sido en 1945 o en 1916. Es un aliado que se debilitó porque se confió mucho en las nuevas orquestaciones. Y en este momento se está jugando póker con un jugador muy hábil que tiene el naipe cubierto y que es China. Que es China. Que China no ascribe ninguno de los valores o protocolos políticos, éticos o morales de Occidente. Porque para los chinos, ellos se ponen la camiseta de los valores. ¡Ja! India es muy importante. India es súper importante para Estados Unidos. Porque India se había alineado, o sea, se habían alineado India, Japón, Australia y Corea en contra, Corea del Sur, en contra de China. Pero lo último que digamos, ha terminado pasando en política internacional, ha hecho que la cercanía, o sea, el gobierno de Putin, lo maravilloso que ha hecho en Oriente es acercar a esas cuatro naciones con China, con China, claro, porque los ha atacado durísimo en la parte económica. Entonces, no quiere decir que ahora sean los mejores amigos. Una reconciliación diplomática entre China y Japón es complicadísima porque eso es, pues, em, y con India, China e India tienen unas disputas territoriales muy complicadas. China ya se quedó con el Tíbet y China tiene la mirada puesta sobre territorios indios que ya están súper marcados. Con China no sabemos qué va a pasar. China es dueña de medio Venezuela, por lo menos de tres cuartos tres cuartos de Venezuela, toda Nicaragua, eh, medio Brasil, por lo menos un cuarto de Argentina, tiene posesiones en Chile. China es dueña de buena parte de América Latina. No, China ha entrado menos a Colombia, pero es que China está dentro de Francia. China está dentro de Italia. Han, han comprado, no, los chinos están comprando la tierra. Es probable, ya tienen toda el agua de Asia controlada. Básicamente tienen la mayor parte del agua de Asia en sus manos porque tienen el Tíbet. Y en el Tíbet nacen la mayoría de los grandes ríos de Asia. O sea, ellos no dan puntadas sin dedal. O sea, la isla me cae gordo, pero sí está por allá. Me cae gordo, pero, pero es muy mediático, ¿no? Al Dalai Lama sí que le ha servido y sí que le ha hecho bien que lo hayan sacado del Tíbet, porque tiene un protagonismo inmenso sin tener que hacer nada, ¿no? Bueno, yo estoy siendo muy dura con el Dalai Lama, pero es real. Pero la geopolítica se está moviendo de maneras muy
muy complejas, el mundo está cambiando de una manera y pues tendremos que, si queremos sobrevivir, que adaptarnos al cambio y que saber cómo lo regulamos. El cambio tecnológico es el más grave. Sí, claro, pero la parte más, lo más grave con la inteligencia artificial, como dicen por ahí, es que la inteligencia artificial, de una manera diferente, obviamente, no, porque nunca la historia se repite, jamás se repite, pero en ciertas medidas nos devuelve un poco a la Edad Media, de la que nunca hemos terminado de salir completamente. Me explico. Siempre, eso que voy a decir va a sonar muy fascista, pero no lo digo en sentido fascista, sino realista. Siempre el porcentaje de gente pensante en el mundo es minoritario. La gente que genera ideas es muy poquita. La mayoría de nosotros reproducimos ideas y creamos una que otra propia, que es algo muy, muy, muy importante que podemos lograr hacer. El problema es que eh, todo esto es efecto de las dos grandes revoluciones, de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Ninguna de las dos ha parado. O sea, puede que ya no, eso es, digamos, como te pasa con la varicela. Puede llegar que tú no ves el brote, pero tienes el virus. La Revolución Francesa pugnó por la igualdad. Durante mucho tiempo, y nosotros crecimos dentro de ese margen, ser igual suponía esforzarse para lograr calificarse y asimilarse a las personas que eran un ejemplo, que eran admirables. Entonces, queríamos emular el conocimiento, queríamos aprender buenos modales, pero como subir es tan complicado y bajar, excepto en el Everest, es tan fácil, entonces, en este momento, el igualarse ha sido hacia lo bajo. Y lo más grave está en que las personas creen que información y conocimiento son sinónimos y no lo son. La información realmente es algo que si no se tienen los elementos para operarla, se vuelve más contraproducente que productiva. Pero además de eso, lo más serio es que se han perdido los entornos de relacionamiento propiamente humanos, los sentidos de realidad. La realidad se ha vuelto virtual y la concentración episódica. La mayoría de la gente joven tiene la capacidad de concentración o de atender que está supeditada al minuto o los 3 minutos de TikTok. Después de eso, además de que se sobrevaluó el hecho de que aprender era algo divertido. No, aprender no necesariamente es algo divertido, es algo importante, pero muchas veces uno se aburre. Yo me acuerdo leer quizás varios de los libros más importantes de historia bostezando y tomando café y haciéndome el esfuerzo, porque eso era denso, no era, era ladrilludo, era complicado. Entonces, hay una cantidad. Ahora, lo que yo sé, de lo poco, lo mucho que puedo aprender a partir de todo este caminar por la historia en tantos ámbitos, es que los seres humanos somos lo que somos porque somos seres inteligentes. Y somos seres inteligentes y tenemos la capacidad de ser proactivas y de ser resilientes. Entonces, sí, una muy gran parte de la humanidad va a no ir muy lejos, pero aún esos que no van muy lejos, van más lejos de lo que iban hace 50 años. O sea, yo siempre pienso que el progreso histórico es superior. O sea, yo prefiero tener un niño en el Putumayo o en el Guainía que puede ver un aparato de estos y enterarse del mundo que tenerlo hace 50 años donde no había manera siquiera de saber.
Ahora, lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos, mire, estoy viendo una serie japonesa que me tiene tumbada, o sea, me tiene matada. Yo durante 20 años fui profesora en el Liceo en Alcázar, de filosofía, de historia, de economía, no manejé el bus del colegio porque no me dijeron. Y, y en medio de todo ese transcurso, pues fui absurdamente feliz, pero cuando me retiré ya era muy sensible, ya habían unos cambios muy problemáticos. Esta serie se llama La mejor profesora y es una serie de 10 capítulos. Puedo contar el inicio porque está desde el principio. Es una profesora de último año en un colegio japonés. Le toca la clase más espantosa y el día que esa clase se está grabando, uno de sus estudiantes la mata. La asesina, es decir, la tira, pero en el momento en que ella va a morir, se reinicia todo a un año atrás. Es fantástico ver lo que una persona, un maestro comprometido puede cambiar la vida de los estudiantes. Entonces yo digo, la mejor profesora. Entonces, maravillosa, es muy, muy bella, pero también es muy aleccionadora en el sentido que lo último que podemos hacer es bajar los brazos porque ya viene la inteligencia artificial, porque los robots van a hacer esto y van a hacer aquello. Pues si sabemos que tenemos la competencia, tenemos que ser más inteligentes. Y cada una de nosotros, y yo siempre he leído el proceso de enseñanza así, si no lo leyera así estaría haciendo otra cosa. Cada persona tiene la capacidad de cambiar el mundo, no el de todo el mundo, pero el suyo y el de muchas personas alrededor. Y si uno fuera por eso, yo no estaría aquí. Se los garantizo, estaría haciendo no sé qué cosa. ¿Ah? Y muy frágiles. Claro. Y